Hoy tenemos el gusto de saludar a Germán Campos Herrera. Germán es colombiano radicado en Chile. Germán es historiador por la Universidad del Valle, magíster en política y gobierno por la Universidad Diego Portales de Chile y candidato a doctor en ciencia política por esta misma universidad. Germán, es un gusto saludarte y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mariana, muchas gracias a ti por la invitación antes que nada y bueno, vamos a hablar un poco sobre este proceso que es muy complejo, ¿no? Así es, la idea es conversar sobre las elecciones en Chile, sobre este referéndum, y yo solo quiero mencionar como unos aspectos que nos dan contexto a esta situación. El pasado 25 de octubre los chilenos salieron a votar por el plebiscito nacional 2020, convocado para determinar si la ciudadanía quería una nueva constitución política. Desde América Latina, desde el mundo entero, contemplamos la victoria aplastante del apruebo, con más de un 78% de los votos. Incluso muchos han catalogado este triunfo como una fiesta democrática. Miles de ciudadanos chilenos salieron a las calles a celebrar, millones de chilenos salieron a votar, incluso en relación con esto último, esta ha sido la elección o el proceso electoral con mayor cantidad de votantes de la historia de Chile. Para analistas, para políticos, para expertos, este es un hecho histórico. No olvidemos que la constitución vigente de Chile es una constitución de 1980, que es hija de la dictadura militar y que, pues, más que todo es hija del mismo Pinochet. Los chilenos votaron por este cambio en la constitución y también votaron por el modo en el que se redactará y quiénes lo realizarán. Con alrededor del 80% de los votos se eligió una convención constituyente que estará integrada por 155 ciudadanos que serán elegidos por voto popular. Esta constitución será redactada desde cero, desde lo que se llama la hoja en blanco, en forma paritaria por hombres y por mujeres, y también contempla una cuota de participación para los pueblos indígenas. Todo esto es el resultado del acuerdo nacional que surgió en medio del estallido social que se dio en Chile en octubre del año pasado, en el que los chilenos salieron a las calles, se manifestaron su inconformidad con la clase política tradicional, con el sistema económico, con el sistema de salud, manifestaron su descontento con las desigualdades estructurales que existen en este país. Y bueno, pues ya quiero darte la palabra, Germán, con una pregunta sobre la constitución actual, ¿sí? Aparte de ser una herencia de la dictadura militar, de un régimen dictatorial, ¿qué otros elementos problemáticos tiene esta constitución chilena actual? Bueno, Mariana, tal como mencionabas anteriormente, este plebiscito del pasado domingo fue un suceso histórico que le permite precisamente a los chilenos y chilenas direccionarse por una renovada constitución y que dista de otras reformas que se han hecho en el tiempo. La relevancia en sí que tiene que ver, como también ya se mencionaba, y varios de los presentes saben es que tiene el símbolo cargado efectivamente de Pinochet, toda esta herencia como tal, su peso dictatorial, y que bueno, el objetivo fue básicamente mantener el status quo por mucho tiempo, ¿no? Diseñar estas condiciones y que le permitieran ciertas restricciones a estos grupos más de izquierda que con la llegada de Pinochet buscaban destituirlo y ver y provocar esta serie de cambios. Ahora, vale aclarar que durante estos últimos 30, 40 años han existido reformas importantes. O sea, no es que se haya mantenido intacta, estática esta constitución. Entonces, por ejemplo, el artículo octavo de la constitución del 80 que en esencia básicamente restringía a los dirigentes políticos que estaban más asociados a la izquierda y que criticaban y buscaban de poner la dictadura, por mucho tiempo fueron perseguidos. O sea, materializaba de cierta forma este artículo la persecución de aquellos que pensaran diferente a la dictadura. Ahora bien, esto se deroga hacia finales de los 80, 1989. Entonces, un check en que se iban quitando como ciertos enclaves autoritarios, que son los especialistas en la política chilena, de estos enclaves autoritarios en el tiempo, y que
Otro enclave autoritario que se quita, por así decirlo, es durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, por allá hacia el 2005, donde elimina la figura de los senadores designados, que en esencia eran senadores que provenían desde las Fuerzas Armadas y que los instalaban en el Congreso. Entonces hacían la facultad de un legislador normal, pero obviamente con el sobrepeso ideológico de estar a favor de la dictadura, y esto también motivaba a generar un bloque mucho más compacto con aquellos partidos de derecha. Entonces, nuevamente, también era un obstáculo que se generaba posterior en el tiempo para hacer cambios, ¿no? Cambios relevantes. Esto efectivamente durante el 2005 con la ley 20.050 se quita este enclave, por así decirlo, y le permite transitar hacia una mejor condición. Pero un elemento también importante aquí, y es que pese a estos cambios que han sido significativos, incluso la misma muerte de Pinochet, ¿cierto? Te va a decir, oye, ya llegó el momento para generar un nuevo pacto social, generar unas nuevas condiciones, pero no se dio. Esto no se dio, ¿cierto? La gente consideró, el promedio chileno pensó que un nuevo pacto social se iba a dar y no llegó. Entonces, se seguía edificando bajo las mismas reglas y las mismas normas las reformas. Entonces, era un proceso circular. Las élites siguieron edificando arreglos, creyendo, supongo yo, que en buena fe, que representaban a todos los chilenos y chilenas, pero la verdad es que esto, junto con otros factores, fueron los que desencadenaron y los que llevaron a concebir a que la gente no se sintiera parte de un proceso, no se sintiera vinculado más con esta reforma del 2005 que muchos consideraron. Ahora, en esencia, la Constitución puede ser breve. Si uno toma la Constitución y uno dice, ok, viene siendo como de este tamaño, pero tal como analizaba una politóloga reconocida acá en Chile, Claudia Hayes, constitucionalista y autora del libro ¿Por qué se debe cambiar la Constitución? Salió justo en el momento indicado y dice, bueno, en verdad es que la Constitución realmente como tal podría reducirse a un tercio como tal. Realmente lo que existen son un compendio de leyes orgánicas establecidas y eso es lo que lo vuelve mucho más gruesa. Entonces, donde se sigue requiriendo, por ejemplo, 4/7 para seguir aprobando ciertas medidas. Entonces, estas leyes orgánicas lo que hacen es se suman a estas constricciones y a estos cambios que la gente quiere posteriormente cambiar. Entonces, eso es un elemento también importante a tener del por qué sigue existiendo de cierta continuidad en ciertos elementos. Lo mismo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también viene siendo una especie de defensor, vale la redundancia, de esta constitucionalidad, donde trata de reducir, no soy esto abogado, pero con sus dictámenes tratan de buscar siempre la reducción del rol del Estado a lo más mínimo, ¿cierto? Entonces, también viene siendo otro elemento adicional que le sigue dando continuidad, ¿no? Incluso hasta para darle validez a este proceso constitucional se tuvo que insertar una serie de reformas. Esto no estaba tampoco en la Constitución. Entonces, considero, creo yo, como para ir rematando un poco tu pregunta, es que en la medida que más se van generando reformas, realmente fue creando en buen colombiano, la Constitución del 80 fue creando su propia crónica muerte, la crónica de una muerte anunciada, su propia crónica de una muerte anunciada. Básicamente eso, ¿no? Eh, eso como para responder un poco del por qué todavía se instala en la discusión de por qué es tan importante esto. Insisto, buena parte de este cambio constitucional se vio instalada por esta persistencia de los enclaves autoritarios y que no es otra cosa que esta implementación de ciertas normas, diseños que impedían cambios estructurales y que los chilenos no se sentían identificados. Germán, regresando a los resultados del plebiscito, ya lo había comentado al inicio de esta conversación, el apruebo ganó con un 78%, ¿sí? Sin embargo, quiero preguntarte por qué porcentaje del censo electoral chileno salió a votar.
y quiénes fueron los grandes ganadores de estos resultados y pues quiénes los grandes perdedores. Bueno, buena pregunta, sobre todo porque decir en este momento grandes perdedores y ganadores, complejo, porque el proceso recién inició, ¿cierto? Entonces, diría más bien como perdedores y ganadores parciales, eh, que por lo menos en estos resultados nos dará el fruto este plebiscito de salida, ¿cierto? ¿Quiénes realmente son los verdaderos ganadores y quiénes son los perdedores? Pero viendo un poco esta parte de los perdedores parciales, yo creo que son los partidos de derecha, de esta derecha radical, las comunas, que en colombiano serían como los distritos de altos ingresos, como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, que tradicionalmente eran políticamente activos y que además, como sabemos, hay una correlación importante entre el voto, el ingreso y la educación, y estas comunas, pues bueno, se destacan precisamente por eso. Entonces, ahora bien, efectivamente hubo una buena participación, una excelente participación de estos grupos de jóvenes, de estas comunas que antes no participaban, que eran fortines de abstencionismo y que ahora vienen a ser protagonistas, ¿cierto? Entonces, allí es un elemento importante. La magnitud de la prueba es incuestionable, es contundente, pero hay que ser también cautos al respecto. O sea, desde la transición a la democracia, la participación electoral realmente ha ido en detrimento, y más aún cuando se implementó en Chile eh, el voto ¿qué? El voto voluntario, ¿cierto? Entonces ya no estamos bajo un esquema del voto obligatorio, sino bajo el voto voluntario, y claro, esto se disparó honestamente. Y generalmente hay una tendencia entre el 47, 48% como tal, pero en este caso, como bien ya mencionabas, claro, hay una participación importante de un 50 y fracción por ciento del electorado que se movilizó a participar, ¿cierto? Pero que adicional a ello también uno puede mirar una cierta relación de que se redujo este sesgo de clase, como mencionaba, aquellas comunas con altos ingresos versus aquellas comunas con bajos ingresos, ahora la cancha parece estarse nivelando y nos dice mucho el estallido social al respecto. Pero yo creo que también otro elemento importante aquí que movilizó todo esto tiene que ver con el mismo desprestigio de las instituciones. O sea, por ejemplo, el Centro de Estudios Políticos CEP, que acá tiene una reputación importante, el CEP, ¿cierto? Mostraba a inicios de año la confianza institucional que tenían ciertos grupos, ciertas instituciones, y podía decirse que aquellos, los chilenos, aquellos que fueron encuestados, un 24% de las Fuerzas Armadas se confiaba en ello, un 17% solamente Carabineros, pero mucho más drástico era el panorama para un 5% de confianza en el gobierno, un 3% para el Congreso y un 2% para los partidos políticos. Entonces, claro, esto es un proceso, no fue un proceso normal, fue refundacional del sistema político como tal, ¿cierto? Entonces, la parte fácil, como diría el politólogo también reconocido aquí, Juan Pablo Luna, esto fue un voto fácil, ¿sí? Fue un voto de llegar y decir, ok, voy a desinstituir, pero es como decir, ok, esto no me gusta y lo reemplazo. Lo complejo que se viene realmente es que, ¿cómo vamos a transitar de esa desinstitución, de la inconformidad como tal, a realmente una consolidación, a algo mucho más propositivo? Entonces, efectivamente responde más a una crisis profunda donde hay unos actores relevantes. Pero para hilar más fino todavía a tu pregunta, claro, me fui así, es bueno también saber, ok, en la cancha política, quiénes son quienes de pronto ganaron más de cara a las siguientes elecciones, ¿cierto? Y curiosamente y contraintuitivamente uno podría decir, y te diría Mariana, fue la derecha, ¿sí? Uno diría, pero ¿cómo si este proceso se movilizó más desde las izquierdas y todo eso? No, incluso la derecha salió bien librada de esto. Esta derecha, un poco, la centroderecha realmente, fue la que se movilizó y muchos de ellos fueron protagonistas para el acuerdo del 15 de noviembre, ¿cierto? Y que, por ejemplo, podría decir uno, y uno dice, ok, Piñera salió bien librado de esta primera etapa sale librada, ¿sí? Porque las elecciones se llevaron en un ambiente de relativa calma, cosa que no estaba sucediendo antes,
¿sí? Con el estallido social, y que cada 8 días, cada viernes era común en Plaza Dignidad, en Plaza Italia, ahora Plaza Dignidad renombrada, ¿cierto? Era común ver este tipo de manifestaciones, pero Piñera logra, bueno, todo el esfuerzo del gobierno, canalizar esta intención en las elecciones que se llevaron en buena parte, en buena calma, disturbios un poco ajenos y todo esto, pero en general un balance positivo. Ahora, esto también le queda al debe a él en decir cómo quedó con su coalición, ¿cierto? Porque apoyó un proceso. Ahí es donde vamos a tener incertidumbre y eso va a ser tema de otro tipo de, más adelante para analizar. Pero también en esa misma onda de esa derecha, uno podría decir el que todavía actual es ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien pertenece al Partido de Renovación Nacional, que es RN y que también es de la derecha y que efectivamente fue uno de los impulsores también de este gran acuerdo nacional y que logra movilizar varios simpatizantes, varios legisladores, varios líderes locales y los direcciona a decir, oye, hay que apostarle a esto, hay que apostarle a compartir un poco del poder, está bien esto, ¿cierto? También otro presidencial por allí, Lavín, que también es importante y que va a funcionar como fórmula dentro de unos años también para candidateable, también de derecha. Entonces, insisto, uno diría, pero ¿cómo? Sí, la derecha en este momento se sumó al proceso, pero esto es una jugada, un voto estratégico, una jugada estratégica interesante por parte de la derecha. Ahora bien, obviamente desde los sectores, quienes perdieron, o más bien, para puntualizar, de esos grupos de izquierda que ganaron, bueno, buena parte de Renovación Democrática, buena parte del PPD, buena parte de estos partidos que siempre han estado en esta centro izquierda, también porque le apostaron desde un inicio. Pero quiero resaltar es precisamente que contra todo, contraintuitivamente, la derecha tuvo ganadores, ¿sí? Que no se esperaba, ¿ya? Entonces, eso es importante. Perdedores, el voto de ultraderecha. Y el voto ultraderecha está representado por lo que han catalogado algunas, como el voto más populista radical de derecha, con la figura de José Antonio Cast, por ejemplo, con su partido republicano, que es uno de los pocos partidos que se puede considerar en la región como populista de derecha, y el mismo partido UDI, pero la facción más radical de la UDI, ¿cierto? De la Unión Demócrata Independiente, se vio afectada. Entonces, tenemos ganadores y perdedores parciales, pero curiosamente de un aspecto que uno no se esperaría. Y sigo insistiendo, yo pienso que aquí, pese a que haya eh, una motivación después de este proceso y decir, oye, lo que hay que hacer es que estos nuevos constituyentes traten de no estar permeados con la influencia de esta élite política. Yo estoy convencido y muchos colegas míos están convencidos que los partidos siguen siendo importantes, pese a que hayan perdido relevancia en estos últimos años, que haya poca confianza como tal en estas organizaciones, en las organizaciones partidistas. Si estas llegan a desaparecer, tenemos experiencias eh, tenaces, complejas, como por ejemplo nuestra hermana Venezuela, ¿cierto? Donde el rol de los partidos dejó de ser representativo y bueno, prácticamente ya no hay representación, llega alguien a ocupar ese espacio y vienen agentes de más tendencia un poco más populista y de esto, pues bueno, ya como algunos de ustedes deben conocer, Cristóbal Rovira Calvácer, Lisa Zanotti, son algunos de los que más se destacan en la literatura, sobre todo en América Latina, que explican esto, ¿no? Este vacío que hay cuando los partidos ya no son importantes y el surgimiento de figuras populistas. Entonces, eso es lo que puedo percibir de aquellos ganadores parciales, perdedores parciales. Germán, bueno, teniendo en cuenta eso que nos mencionas, lo que tú señalabas sobre este desprestigio de las instituciones, el desprestigio hacia el gobierno, la deslegitimidad de la clase política, hay que tener en cuenta que en este referendo también se votó por la forma o por el modo en que se redactará una nueva constitución, ¿sí? Incluso cerca de un 80% de los votantes aprobaron esta modalidad de convención constituyente. ¿Qué implica eso? ¿Sí? ¿Qué implica que estas personas, estas 155 personas, hombres y mujeres que van a redactar
esta nueva constitución desde cero, desde la hoja en blanco, vayan a ser elegidos por voto popular. Claro. Bueno, importante es de pronto mirar cuáles fueron esos dos mecanismos. O sea, tenemos súper claro que la Convención Constitucional fue la ganadora, pero ¿qué pasa con la otra? ¿Por qué de pronto no lo fue? Y allí me gustaría hacer un match con el caso colombiano. Entonces, en la Convención Constitucional, también conocida como Convención Constituyente, eh, estará integrada efectivamente por estos 155 integrantes, de los cuales 100% van a ser elegidos por voto popular el 11 de abril del 2021. Entonces, todavía hay tiempo para la inscripción de este tipo de candidatos para ser parte de esta convención constituyente. Pero esto también coincide, curiosamente, con la elección de alcaldes, concejales y una nueva figura que antes no existía aquí en Chile y que Colombia ya tenemos hace rato, son los gobernadores, ¿cierto? Entonces coincide también con estas elecciones. Ahora bien, ¿cuál era la otra opción? Esta opción de convención mixta y que estaría integrado efectivamente por 50% congresistas y 50% de ciudadanos electos a través efectivamente de votación popular, eh, y conformaban allí. Algo que tendrían en común sería la paridad política que tienen, ¿cierto? Ahí es un elemento como tal. Entonces, esto me recuerda también un poco al caso colombiano, donde dicen, ok, ¿y al caso colombiano en qué? Sobre nuestra constitución, efectivamente, que luego de una serie de arreglos, finalmente, liberales y conservadores logran instalarse en en la dinámica de la construcción de la Constitución de 1991. Esto no fue un proceso netamente de participación ciudadana, de un 100%. No, ¿cierto? Tuvimos allí un rol protagónico que no dejó de ser latente, por ejemplo, para el Partido Liberal Conservador. Y de esta forma, esta convención mixta provenía más de legisladores de estos sectores mucho más conservadores, para limitar probablemente el ingreso de personalidades, digámoslo así, exóticas y que pudieran cambiar dramáticamente el panorama político, ¿cierto? Pero que en el caso colombiano, si uno lo compara, uno dice, ok, casi se parece a algo mixto, fue algo mixto. Y por eso, de cierta forma, hay limitaciones dentro de nuestra constitución. No vamos a saber todavía cuáles van a ser las consecuencias de esta, que es un experimento interesante, nuevo en la región. Genial, ¿cierto? Pero hacer un poco el paralelo entre el caso colombiano, que se parece un poco más a esta convención mixta y que no tuvo este componente 100% como tal. Ahora, uno se pregunta es, bueno, ¿hasta dónde va el rol de esta comisión constitucional, no? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son como sus roles? ¿Hasta dónde va? El primero es que tiene una limitación de tiempo y que no sería una función permanente. Están limitados durante 9 meses, ¿cierto? Y que van a ser prorrogables por 3 meses más hasta presentar esta nueva constitución. Luego luego que se presente esa constitución, va a ser sometida a un nuevo plebiscito que va a ser como el ratificatorio, el plebiscito de salida, ¿cierto? Y donde en esta ocasión, a diferencia del plebiscito del fin de semana anterior, que era voluntario, este va a ser de carácter de un voto obligatorio, ¿sí? Entonces, también es importante y se ha generado un debate allí como que, ok, ¿será que hay que volver otra vez al voto obligatorio? Bueno, sí, no me lo están preguntando, pero yo diría que sí, ¿cierto? Sobre todo por la experiencia que ya ha existido previamente. Ahora, otro elemento también importante aquí es la instancia que se deberá tomar para solucionar acuerdos, para llegar a ciertas decisiones, va a ser 2/3 de los integrantes. Se deben poner de acuerdo, por lo que esto va a obligar a que se acerquen ciertas posiciones. De lo contrario, pues sería como difícil que se genere realmente un texto constitucional y se van a tener que aproximar ciertas tendencias políticas, ciertos grupos para poder consolidarse como tal. Ahora, tiene que ver efectivamente su función, va a ser redactar una nueva constitución. No tiene que implicar otras facultades como tal, no se le ha dado otras facultades. Por ejemplo, debe seguir respetando el régimen democrático, debe seguir respetando los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, si bien esta característica, esta hoja en blanco, es parcializada,
claro, se tiene que seguir respetando ciertos marcos internacionales, ciertas decisiones, y más bien con el tiempo son las instituciones las que se van a ir amoldando a esta nueva constitución, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es importante dejarlo en claro, ¿no? Como hasta dónde va, por así decirlo, y hasta dónde son como las facultades que tiene esta Asamblea Constituyente. Germán, me surge pues una pregunta adicional de prospectiva. Nos acabas de comentar que el nuevo texto de esta nueva constitución tiene que ser aprobado en un nuevo plebiscito de carácter obligatorio. Ujú. ¿Qué pasaría si la gente no lo aprueba? Si vota no, si gana el no apruebo este nuevo texto constitucional. Bueno, en esencia sería volver otra vez a la constitución anterior, porque se es, o sea, eh, la característica que tiene de la hoja en blanco es mientras hacemos este arreglo o este diseño institucional, pero yo creo que va a ser poco posible porque se ha invertido mucho capital político en esto. Acabo de decir que hay parciales ganadores, parciales perdedores, y que, por ejemplo, este espectro político de la derecha allá le haya apostado a este cambio constitucional es porque efectivamente ya hizo sus propias cuentas y puede generar un acomodamiento. Entonces, claro, es la intención que hay de fondo de esta derecha de compartir el poder. ¿Sí? Por lo menos de la derecha chilena, ¿cierto? De compartir el poder. Unos no están de acuerdo, efectivamente las salen más radicales, pero ya se invirtió mucho capital político, hay mucho de por medio, sobre todo también capital político, pero también económico. Van a tener tanto los constituyentes, más de 2 millones de pesos chilenos, que traducido en peso colombiano van a ser casi como 11 millones, 12 millones de pesos colombianos mensuales. Entonces, por 9 meses, pero realmente yo creo que el texto no se va a dar en los 9 meses, va a tener esta instancia los 3 meses más. Entonces, no, en primera instancia la respuesta es, ok, nos devolveremos a la constitución del 80, pero no, no, se ha invertido mucho y hay mucho juego político detrás. Y bueno, y continuando con este ejercicio de prospectiva, Germán, ¿qué podría estar contenido en esta nueva constitución? Derechos ambientales, ya mencionaba en un comienzo que va a existir una participación para los pueblos indígenas, se van a contemplar precisamente este tipo de derechos a los pueblos indígenas. ¿Qué más puede estar contenido allí? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, se la están haciendo. Es cierto, es que primero hay que pensar qué tipo de constitución queremos, qué tipo de país queremos. Y lo digo porque, bueno, hice parte del proceso electoral, ¿cierto? Y esa es la primera pregunta, la primera gran pregunta que se están haciendo muchos. ¿Qué país queremos y en función de ello qué constitución vamos a tener? Sabemos que una constitución como tal va a permitir la distribución del poder de la sociedad y va a establecer por lo menos esta cancha un poco más igual entre lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿cierto? Lo importante es que estas reglas puedan ofrecer las mismas oportunidades a todos y a todas, ¿cierto? De competir en este juego democrático. Y como ya mencionábamos anteriormente, el problema de esta constitución que todavía nos rige es que fue generada con ciertas trabas, con ciertos enclaves autoritarios y que impidió estos cambios en el tiempo. Ahora bien, yo pensaría que uno, y lo dije hace unos días atrás en el periódico El Espectador, yo pienso que uno de los temas que más se está suscitando aquí, si bien es importante lo de los indígenas, me gustaría retomarlo un poco más adelante, eh, tiene que ver con cómo cómo los derechos económicos, sociales y culturales no están plasmados en esta constitución. Mientras que en la constitución colombiana, en el capítulo 42, sí está, ¿cierto? Entonces, la constitución chilena cataloga esta como libertades y no como derechos, por lo que ya genera cierta incomodidad y cierta pérdida de elementos donde si bien es importante, por lo menos te lo garantice el Estado y te dé condiciones para tal. En esta misma línea, entonces, el texto constitucional de la Constitución del 80 desarrolla más bien un Estado subsidiario, es decir, un Estado donde el Estado no es quien provee como tal directamente estas prestaciones como salud, educación, seguridad social, sino que está realmente en manos privadas. Entonces, la privatización fue uno de los ejes claves del modelo de Pinochet
y en su constitución política, tanto los servicios como luz, agua potable, pasaron a manos privadas. Entonces, esto no es una discusión menor, ¿cierto? Ahora bien, esto le permite de cierta forma, y si lo hacemos de modo comparado, también da una oportunidad de que cuando se hacen estos cambios constitucionales, sobre todo que son mucho más comunes o hay una tendencia durante los años de los años 90 en los que se incluye Colombia, pero también Venezuela, Bolivia, con resultados distintos efectivamente, pero hay una ampliación de los derechos y unos mecanismos de participación directa que se abren a la ciudadanía y que en el caso chileno no está, ¿cierto? No está como tal. Entonces lo importante que es ver cómo, primero, qué país se quiere, pero también qué elementos en este momento están haciendo roncha, por así decirlo, en la sociedad chilena y que tiene que ver efectivamente con estos derechos sociales, económicos, pero también la integración de estos grupos étnicos sobre la paridad de política, ¿cierto? Que se genera la participación de la mujer acá. El movimiento feminista es un movimiento potente, fuerte, ¿cierto? Y que de cierta forma, incluso en marzo de este mismo año, se generó un acuerdo complementario precisamente para ver cómo se ingresaba la participación de los indígenas, de los independientes, precisamente para poder equiparar en esta discusión, ¿no? Entonces, son elementos que todavía están pendientes, todavía están al debe y que sabemos muy bien de que, por ejemplo, por más de que puedan estar en la Constitución, esto no nos da garantía de. Nuestra Constitución política de Colombia es, o por lo menos en toda esta discusión, en la discusión para el cambio constitucional chileno, Colombia fue un referente. ¿Sí? Colombia fue un referente clave y siempre se miraba a Colombia. Es que en Colombia sí hay estos derechos, es que en Colombia sí la Constitución los establece. Ok, y es como también una autocrítica. Está perfecto, está ideal, está en el papel, ¿cierto? Pero en ningún momento se han generado unos mecanismos reales para que se garantice, ok, hay una educación de calidad, ¿cierto? Ok, hay derecho a salud de calidad, ¿cierto? Se puede acceder a ello. Entonces, no es fácil llegar y sumar derechos y ya, ¿cierto? Sino que hay que ser muy cautos con esto, ¿cierto? Hay que ser muy cautos con esto. Realmente, y como lo dijo el expresidente Lagos hace unos días atrás, pueden haber muchas expectativas realmente sobre la Constitución, pero realmente muchos de estos temas se solucionan son a través de políticas públicas, no sobre la Constitución. Y sí, precisamente quería retomar esto con lo que finalizas la pregunta anterior. Tú ya lo has mencionado, con esta nueva constitución se puede generar un nuevo pacto social, pero esto es solo el inicio, ¿sí? Esto es solo la puerta de entrada. Para que una nueva constitución sea efectiva, ¿qué tipo de reformas se requieren adicionalmente? ¿En educación, en salud, en el sistema de salud, carabineros? Ya, bueno, partamos otra vez esto. Es clave efectivamente mirar para dónde direcciona esto. Y todos estos temas que estás mencionando sobre educación, sistema de salud, carabineros, están ¿qué? En la discusión. Obviamente hace parte de buena parte de las demandas que la ciudadanía busca generar, busca establecer y que realmente pueda materializarse como tal, ¿cierto? Pero mm, uno de los elementos que también es importante mirar antes de ese proceso previo es, ok, ver cómo va a ser el proceso un poco más fluido y esto tiene que ver con la transparencia que van a tener de las decisiones en los medios de comunicación y que no se haga puerta cerrada. Entonces, hay algo que se está generando allí, es que este proceso, sí o sí, para que sea efectivo, por lo menos, debe ser transparente, debe generarse canales y medios de comunicación que estén vigilantes de este proceso y que puedan, de cierta forma, sancionar, puedan mirar quiénes son los que están llevando ciertas ideas y cómo se está llevando este debate como tal. Entonces, en primera instancia, son unos mecanismos que generalmente generen transparencia del proceso. Y por otro lado, también tiene que ver, y es súper claro allí, es que se puedan incorporar, a ver, que se puedan incorporar estos elementos, ¿son principales? ¿Son críticos? Sí. Pero, por ejemplo,
dentro de estas demandas que acabas de mencionar, también está, por ejemplo, el acceso al agua, también está, por ejemplo, el movimiento No Más AFP, que son estos movimientos contra las cesantías, contra todo esto y que por muchos años llegan a construir y que, bueno, ¿cierto? También está el movimiento feminista que está presionando muchísimo sobre ciertos elementos claves y que, bueno, ya muchos de ustedes también conocen, por ejemplo, el movimiento feminista de las tesis y que tanto fue tan aclamado en el mundo y el reconocimiento sobre todo de los actores indígenas, que es clave también. Ayer incluso, en las horas de la noche, se aprobó la adecuación de cuántos escaños dentro de esta misma constitución iban a tener. Eh, mi profesor de tesis me dice, bueno, el país cada vez va a ir al caos, ¿no? Pero porque se le asignaron realmente 23 escaños a los indígenas. Y uno diría, ok, bueno, si uno mira realmente la población de indígenas chilenos, acá muchos se identifican con la comunidad mapuche, pero también hay aymaras, pero también hay otras comunidades indígenas que hacen parte de esto, pero se les dio para efectos de esta comisión constitucional 23 escaños. Uno dice, y en el caso de Colombia, que sigue uno discutiendo allí, los indígenas, ¿cuántos es que tiene, Mariana? Entonces, si no mal recuerdo, si no me fallan las cuentas, son como dos, ¿cierto? Son dos. Entonces, también empiezas a mirar ciertas experiencias y uno dice, ok, ¿qué nos falta, por ejemplo, en el caso colombiano? Que, por ejemplo, está haciendo, considero, o teniendo en cuenta, o por lo menos va en esa vía, la constitución chilena. Entonces, son elementos importantes, pero que siguen aumentando. Claro, es efectivamente un cambio en carabineros por todo, y esto es un tema transversal. En Colombia también se está generando esta discusión, ¿cierto? Entonces, efectivamente hace falta un cambio en esta parte, hace falta un cambio también en el ámbito educacional, pero sobre todo aquí va a ser importante también el rol protagónico que tengan los actores políticos, y es en el diseño. Sobre todo porque leyendo, parafraseando un poco un texto de Daniel Brinks, Vicky Murillo, sobre echada la ley, echada la trampa, es como el texto que va a salir en este tiempo, ¿cierto? Eh, Hicieron un estudio súper interesante sobre cómo funcionan las instituciones en América Latina y su argumento en general es que fallan las instituciones es porque hay actores políticos que diseñan mal las instituciones. Entonces, dependiendo de qué se articule en este proceso constituyente, puede ser que nos salga un buen experimento o puede ser que no, ¿cierto? Pero buena parte de ello va a estar en cabeza de los actores políticos que van a estar allí. Eso yo pienso que es importante, no es solamente una discusión que van a tener y que es importante consolidar la reestructuración de carabineros, que se hace urgente cada vez más, y de hecho te apuesto que estos elementos de estallido social como protesta y todo esto, si bien va a disminuir, no va a disminuir en intensidad, pero de pronto no en cantidad. Se va a seguir presentando estos elementos, porque la Constitución, como ya lo mencionaba, no va a resolver en 2 años la situación. Hay gente que requiere de soluciones prontas. Y ahora, carabineros, reestructuración de carabineros, mejorar el sistema de salud, ¿cierto? La educación que pueda generar mejores instancias de calidad, no solamente que se genere el derecho. Germán, y quisiera que termináramos esta conversación con una breve reflexión tuya sobre el papel de los jóvenes en todos estos procesos sociales, políticos. Bueno, tú ya aquí nos mencionaste que ese estallido social se va a mantener, pero ¿qué más va a pasar con esta participación en el escenario social de los jóvenes chilenos? Bueno, el rol de los jóvenes chilenos, sí, es importante, muy importante, pero no de ahora, no del 2020. Realmente esto viene de un proceso que se ha generado como casi un path dependence, como coyunturas críticas que se han generado a partir del 2006, puntualmente, ¿cierto? Y es esta movilización estudiantil del 2006 que se le ha denominado también la Revolución Pingüina, ¿cierto? Para de pronto para aquellos que no saben, acá los uniformes del bachillerato, aquí cuarto medio, bachillerato, es negro con azul, corbata y ya está, ¿cierto? Listo, entonces se parece en su figura a pingüinos, pero tiene que ver efectivamente con esta demanda
desde la parte de educación sobre cómo iban arrastrando ciertos elementos, ciertas disposiciones de la Constitución de Pinochet y que se seguían arrastrando en la privatización hasta el 2006 y que el estallido, por así decirlo, el protagonismo que dan los jóvenes a partir de este año, parece ser que se vuelve un hábito continuista. El chileno promedio más joven parece ser que los partidos políticos del gobierno no supo traducir mejor estas demandas y parece que cuando reaccionan con elementos de protesta, se llega a algo, ¿cierto? No hay como vías institucionales donde puedan canalizar esta demanda, entonces, ¿qué nos toca? Ok, toca hacer marcha, toca ir a generar protestas y que muchas de ellas terminan con elementos violentos, pero parece ser que se fue por ese lado, ¿cierto? Y que buena parte de esta revolución pingüina del 2006 fue lo que junto con otros elementos, pero realmente los protagonistas fueron los jóvenes, se derogó hacia el 2009. Entonces, hay una causa-efecto importante. Protestas, luchas, ok, hay cambio. Y parece ser que esta es la réplica que genera en los jóvenes actualmente. Muchos de esta generación de las movilizaciones estudiantiles del 2006 en adelante son ahora políticos, están en la escena política, son ahora legisladores. Entonces, eso también te dice algo importante, que esta nueva generación está generando unas pautas importantes, ¿cierto? Que incluso muchos de estos líderes estudiantiles ahora son legisladores, por citar algunos como Gabriel Boric, por citar otros como Giorgio Jackson, más hacia la izquierda, por ejemplo, Camila Vallejo, ¿cierto? Fueron estudiantes que empezaron allí su carrera política, por así decirlo, y se catapultaron en el escenario para el legislativo. Entonces, esto no es menor. Ahora, me gustaría contrastar con algo sí. Eh, ¿Importante el rol de los estudiantes? Sí, pero también los datos electorales nos dicen que hay una baja participación en las regiones, sobre todo de los grupos etarios de mayor edad, que por estudios sabemos que aquellos de mayor edad son quienes más se movilizan a votar y son los jóvenes los que no. En esta ocasión se invirtió esa ecuación, pero buena parte de este análisis también está relacionado con el efecto COVID, ¿cierto? El efecto COVID impidió que muchos de estos grupos etarios de edad avanzada que se movilizaban, que tenían este hábito de votar, pudieran salir a las calles a ejercer su voto. No sabemos si estaban a favor o en contra, pero esto también hace que nos diga, ok, por lo menos si antes eran más el grupo etario de mayor edad y menos los jóvenes, por lo menos decir, ok, ahora estamos un poco parejo y vuelve otra vez el escenario de los jóvenes. Esto es importante entonces tenerlo en cuenta como modo de contraste. Ahora, mirándolo a nivel comparado, siempre estoy haciendo como esta relación Colombia-Chile porque me gusta mucho, es como el aporte adicional que le hago, es que este fenómeno del protagonismo de los jóvenes no es menor, no es un efecto en Chile y lo estoy viendo más también en el aspecto de Colombia y cómo los jóvenes ahora se están apropiando de ciertos elementos, de ciertas campañas, de ciertos valores, por así decirlo, un poco más postmateriales y que se movilizan por ello. ¿Cierto? Están buscando generar cambios. Claro, nos falta mucho, pero están empezando un proceso importante. Por ejemplo, en un paper que realizamos hace 2 años más o menos sobre precisamente el plebiscito, un poco del análisis con Sebastián Umpierres, pero visto desde Ecuador y cómo fue esta participación, nos llamó mucho la atención cómo la edad importa dentro de esas variables y cómo los jóvenes son los que se están movilizando para generar este cambio. Y lo mismo nos está pasando con un paper que estamos realizando con Lucas Perelló y Patricio Navia sobre cómo ciertos elementos de la delincuencia y particularmente los asaltos estimulan la participación ciudadana, pero encontramos nuevamente que la edad, sobre todo en los jóvenes, hay mucho más estímulo, hay más condiciones para la participación política que el resto del resto de los grupos etarios. Entonces, esto parece ser que es un proceso interesante y vemos cómo el protagonismo de los jóvenes está enmarcando la política latinoamericana. No diría solamente de Chile, claro, es importante resaltarlo, sí. ¿Son ahora protagonistas? Sí. Pero hay algo en Colombia que está gatillando también y que esperamos también se vuelvan actores relevantes más adelante.
Germán, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta conversación estimulante, también por presentarnos un panorama comparado, que eso también nos ayuda como a aterrizar lo que está sucediendo en Chile. Bueno, Mariana, no, a ti gracias por la invitación y bueno, todavía hay mucha trayectoria, ¿cierto? Todavía hay mucho por esperar. Yo pienso que esto es solamente la punta del iceberg. Hay mucho proceso más para dar cuenta y Chile va a seguir siendo noticia y obviamente producción académica en los años venideros.